Entonces, casi todo lo que aquí se ve tiene que ver con aspectos que van a impactar en la forma en la que un niño se va a desarrollar, eh, pues psicológicamente, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar con este periodo de la lactancia y que yo les decía que, bueno, va desde el nacimiento, ¿no? Que es justo desde el momento en el que el niño ya no depende dentro del cuerpo de la mamá y empieza a enfrentarse a cosas que obviamente nunca antes ha vivido, ¿no? Entonces, cosas como respirar por sí solo, controlar o de alguna forma, pues sí, ir controlando su temperatura, ¿no? Eh, tener ciertas cosas para llamar la atención de las personas que serán sus cuidadores, sobre todo en temas de alimentación, ¿no? Cuando el niño tiene hambre, entonces, como no tiene la forma de hablar y pedir civilizadamente, ¿no? Como un adulto, oye, tengo hambre, ¿me puedes proporcionar un poco de alimento? Pues casi siempre va a ser a través del llanto. Y a través del llanto vamos a ver que también un niño puede anunciar alguna enfermedad, algún malestar y de qué forma puede intervenir el cuidador, pues para atender sus necesidades primarias, ¿no? Incluso también cuando se hacen del baño, para anunciar algún dolor, eh, o inmediatamente después de que tienen hambre, ¿no? O se despiertan y necesitan algún tipo de atención. Ujú. Bueno, pues la lactancia es esta parte obviamente recomendada por los médicos, ¿no? Y no nada más por los médicos, los psicólogos también recomendamos que los niños sean amamantados, ¿no? Con la leche de mamá, porque tiene muchos factores que van a traer beneficios para los niños y que van a prevenir también ciertas enfermedades o ciertos riesgos que pueden tener los niños. No sé si se escuchan los cohetes, chicos. ¿Se escuchan? ¿No? Ah, bueno. Es que no sé por qué ahorita hay demasiado ruido en la calle. Los cohetes, acaba de pasar el gas, pasó el pan, ¿no? O sea, están pasando en todo el mundo y no sé por qué. Hay como una euforia por el 2 de febrero. Pero bueno, si hay mucho ruido, me avisan, ¿vale? Em, entonces, vemos que este periodo de la lactancia sí va a ser muy, muy importante para los niños, porque yo les decía que el contacto físico que tienen, obviamente, los niños también con la mamá, eh, además de ir desarrollando esta parte neurológica en el niño, crea un vínculo afectivo muy importante que va a trascender la infancia. Ajá. Obviamente esto, ay, eso todo, que obviamente esto va a ayudar de alguna forma para que el niño incluso encontremos beneficios en su autoestima, en el desarrollo de su cerebro, en la forma en la que también procesa la información. Ujú. Entonces, en general tiene muchos beneficios, ¿vale? No solamente es el acto físico de la alimentación hacia el niño, sino también es un acto emocional. Ujú, en el que va a haber una transmisión de información que a lo mejor no se va a hablar como tal, pero se va a sentir, ¿vale? El niño va a estar en contacto directo de, por el sentido del tacto con su mamá, y entonces esto, además de ayudarlo a calmarse, ¿no? Porque está cerca también de los latidos del corazón de su madre que ya conoce, además de eso también va a sentir cómo se siente su piel, ¿no? Incluso la temperatura de su madre. Y en sí mismo, sí, el momento de la comida es un momento de relajación para cualquier ser humano. Para los bebés, en ese momento es un acto muy, muy importante en el que no se debería dejar por mucho tiempo con hambre a los niños, porque también incluso llega a haber algunos problemas emocionales cuando se deja llorar a los niños por mucho tiempo, ¿vale? Y tendrá que ver con que hay una distorsión entre la interpretación del llanto, obviamente, con el cubrir las necesidades de los niños. Yo les decía, el llanto es una parte muy importante porque el llanto va a hacer que el cuidador
intervenga para aliviar el dolor, por ejemplo, o la necesidad de un niño. Y entonces, si no se atiende este llanto o si no se consuela este llanto, hay una interpretación a nivel mental en donde el niño eh, puede sufrir, ¿no? Y entonces en un futuro se puede interpretar como que el llanto es inútil para consolar, más bien el consuelo no va a llegar y esto, el llanto, por ejemplo, sería inútil para llamar la atención de una persona, ¿no? Y no es que el llanto sea para llamar específicamente la atención de una persona, tiene una función evolutiva en la infancia y es para atender algún tipo de problema, ¿no? O una necesidad del niño, pero si este niño no es consolado, por ejemplo, no es alimentado o no es limpiado, ¿no? Si es que hizo pipí o popó, lo que sea, entonces el niño puede desarrollar una muy baja autoestima, ujú, porque va a interpretar que ni el llanto, ¿no? puede hacer que una persona preste atención o que una persona cuide y se interese por este niño. Ujú. Bueno, los médicos recomiendan que el amamantamiento sea exclusivo durante los primeros 6 meses, ¿vale? A excepción, obviamente, de algunas circunstancias como que el niño, pues no le caiga bien la leche de mamá o que a lo mejor la mamá tenga alguna enfermedad y tenga una imposibilidad para amamantar directamente al niño o a veces las mamás fallecen, ¿no? No pueden tener este contacto directo con el niño. Eh, y entonces se han desarrollado muchas alternativas de alimentación a los niños, ¿no? A través de la fórmula, a través de otras leches. He escuchado que hay mamás que les dan hasta de la Conasupo, ¿no? Y suena raro, suena chistoso, pero es real. Entonces, también está comprobado que la leche de la Conasupo tiene muchas vitaminas, no sé si sabían. Ay, déjenme tomar tantito agua porque ya tengo la boca bien reseca. Por eso estoy fuerte y sano, por la leche de la cuna supo. Fíjate, sí, la verdad es que yo tuve un sobrinito que su mamá tuvo una imposibilidad para amamantar a todos sus hijos. Tuvo 5, entonces a ninguno de ellos amamantó por una condición. No sé qué tenía, honestamente no recuerdo. Y no podía ser amamantado, ¿no? Entonces le daban fórmulas, les caía súper mal, le daba diarrea, les daba reflujo, le daba quién sabe qué, vomitaba, bueno, no toleraba ninguna leche hasta que el médico le mandó una mezcla por ahí de agua de avena con arroz y no sé qué, ¿no? Y un día una señora, ¿no? Una vecina, le dijo, denle de la leche de la Conasupo, ¿no? Entonces, pues de pronto para mi prima, pues sí fue como muy, ¿cómo le voy a dar de esa leche, no? Al final se la dio, la aceptó, lo revisó con el pediatra y le dijo, si el niño la acepta y estaba, pues en este caso, haciendo sus excreciones de manera normal, pues entonces estaba bien, ¿no? Entonces, también va a depender mucho de la tolerancia del organismo del niño. ¿Vale? Pero sí es súper importante que nosotros, sobre todo cuando, am, si por ejemplo una persona necesita una recomendación, siempre, siempre recomendar mandar a los padres con un profesional, ¿no? No nada más quedarse con las creencias, que con lo que me dijo la vecinita, ¿no? Con lo que me dijo la abuelita, o algunos remedios que incluso pueden llegar a ser perjudiciales para los niños. Entonces, sí es importante que haya una supervisión de un médico, de un profesional que obviamente autorice o te dé luz verde de que está bien, ¿no? De que lo estás haciendo bien, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las cosas que previene la leche materna, ¿no? Del niño, es la prevalencia de la diarrea, ¿no? En los niños chiquitos, de adquirir infecciones, también de las vías respiratorias y de los oídos. Previene también una obesidad porque de manera evolutiva el niño, de manera adaptativa y también evolutiva, el niño aprende a identificar cuando está saciado. Ujú. Algo que se ha descubierto es un poco más complicado identificar cuando los niños toman de otros alimentos.
Ujú. No sé por qué, no me pregunten por qué, pero es algo extraño. Entonces, hay estudios, hay evidencia científica que comprueba esta parte. Entonces, hay una incidencia menor de niños obesos porque saben identificar el momento en el que están saciados y en el momento en el que tú te sacías es un aviso de tu cerebro de que no es permitida más comida en tu cuerpo. Si aumentas más alimento a tu cuerpo, entonces puedes caer en un problema de obesidad, ¿no? Y con ello también derivar algunas enfermedades como por ejemplo la diabetes, ¿no? La diabetes juvenil, que sería la considerada pues la más peligrosa de los dos tipos de diabetes, ¿no? También previene algunos tipos de cánceres como algún linfoma o leucemia. Ujú. Eh, la, el consumo de la leche materna pues también va a traer ciertos beneficios a los niños, ¿no? Como tener cierta agudeza visual, ¿no? Lo que yo les decía de tener un desarrollo sano, neuronal y en general una salud positiva cardiovascular. Ujú. Para la madre también va a traer beneficios, ¿no? Como regresar muy rápido o más rápido a su peso antes del embarazo. También la va a ayudar a tener una recuperación más acelerada, ¿no? En el proceso del puerperio, ¿no? Y a tener menos sangrados después del parto, ¿vale? Además de eso, se forma un vínculo porque en este momento es cuando el niño se encuentra lo más relajado posible, ¿no? Que obviamente esté en vigilia, no esté en sueño. ¿Vale? Entonces, en el momento de vigilia, cuando el bebé tiene un contacto, no nada más a través del sentido del tacto con su mamá, también hay un contacto visual y esto se ha relacionado incluso en el desarrollo visual del niño, ¿vale? Si nosotros, y ahorita lo vamos a revisar un poquito más adelante en las capacidades sensoriales de los niños, en el vientre aún no tienen la capacidad como tal de discernir estímulos visuales. Sin embargo, cuando están en este periodo de la lactancia, se va desarrollando esta capacidad visual y algunos científicos argumentan que tiene que ver con que en el periodo de prenatal, los niños no tienen la necesidad de ver, ¿no? Nada, porque pues finalmente está todo oscuro, ¿no? Entonces, el niño no tiene como tal una necesidad de ver o de utilizar su sentido de la vista. Es cuando nace y a partir de que nace que empieza a ser un ser un poco más independiente fuera del cuerpo de mamá, cuando tendría que empezar a reconocer ciertos estímulos visuales, ¿no? Y uno de ellos es el alimento. Bueno, hay algunas mujeres que consideran que honestamente no sé por qué, lo han escuchado obviamente de otras personas, pero no hay evidencia científica que lo sostenga. Que después del año y medio, los 2 años, los 4 años, los 6 años, incluso hasta los 10 años, que para los niños es sano recibir aún lactancia materna. Si bien ya vimos que lo normal es hasta el año, se puede extender un poco, ¿no? Podría ser hasta los 18 meses, ¿no? Que sería por ahí del año y medio, quizá todavía hasta los 2 años. Sin embargo, lejos de traer realmente beneficios en los niños, sobre todo en el tema de los nutrientes, trae, ¿cómo se le llama? Desventajas en el desarrollo del niño, ¿vale? Muchas mujeres dicen que es porque la lactancia materna es increíble, es lo mejor que puede existir, y realmente sí, pero no hay ningún estudio que compruebe que después de este periodo realmente puedan recibir más nutrientes a través de la lactancia que los que puedan recibir con alimentos sólidos. Incluso, yo les decía que se encuentra como desventaja alimentar a los niños, no nada más con la lactancia materna, sino también a través del biberón o el uso del chupón, porque puede generar problemas de dentición en los niños, ¿no? Que a lo mejor algunos dientes no erupcionen, que crezcan chuecos, que tengan problemas de respiración, que tengan problemas de lenguaje y de pronunciación de algunas palabras. Ujú. E incluso problemas en la lengua, en general de la articulación de la boca. Entonces,
como tal, no es recomendado. Algunas personas lo recomiendan, pero no hay ningún tipo de evidencia científica que lo sostenga. Entonces, en realidad no debería ser recomendado ni siquiera el uso de la mamila después de los 2 años, ¿no? Porque esto ya resultaría perjudicial en los niños. Después de la mamila, pues normalmente lo que las mamás hacen es esta transición de la mamila o bueno, del chupete hacia el vaso, ¿no? Y lo hacen a través del vaso entrenador. Después de eso, como tal, ya para ser pues unos adultos civilizados, pues hacemos uso de vasos, ¿no? Y de tazas. Entonces, para esta transición se utilizan algunos otros medios, ¿no? Que también están bien, pero no como tal el uso de un chupete. Ujú. Bien, en esta parte de nutrición de los niños, siempre va a ser recomendado pues lo que el pediatra recomiende, ¿no? En general para los estilos de vida de los padres, ¿no? Y también lo que le caiga bien al niño y también en el momento del desarrollo que sea oportuno darles, ¿no? Hay algunos papás o mamás que proporcionan agua, por ejemplo, tés o ciertos jugos líquidos, ¿no? Por supuesto, a los niños, ¿no? Antes de los 6 meses. Y ya vimos que no es muy recomendable eso, ¿vale? Puede resultar perjudicial. Obviamente los médicos, pues, saben específicamente en qué parte es donde no es como muy recomendable y el por qué. Pero hay algunos papás que aunque saben las recomendaciones, lo hacen, ¿no? Entonces, vamos a ver que después de los 6 meses se puede empezar a introducir otros alimentos, ¿no? Como agua, como algunos tés, como algunas papillas, ¿no? Ya como tal sólidos. Antes no, porque todavía el organismo del niño no está adaptado para deglutir ese tipo de alimentos y se puede atragantar, puede morir asfixiado. Entonces, hay algunos papás que también por descuido o porque piensan que realmente se puede hacer por ignorancia, obviamente, eh, pues no resulta ser tan benéfico para los niños, ¿no? Entonces, ya como tal, los alimentos sólidos tiene que ser a partir de los 6 meses y de forma gradual, ¿no? Alimentos muy blandos al principio, ya después más o menos, ¿no? Como calabazas un poquito más duros, pero siguen siendo blandos y ya después un poquito más duros, ¿no? La desnutrición como tal es considerado también una parte de maltrato hacia los niños, porque entonces significa que los padres no están proveyendo de los mejores recursos a los niños. Ujú. Y actualmente existen muchos programas de apoyo. Claro que no todas las personas tienen acceso a ellos, pero existen ya programas incluso gratuitos para que los niños obviamente tengan una mejor alimentación, ¿no? Sin embargo, hay papás o cuidadores primarios que no acuden a estos servicios y pues básicamente hacen lo que creen que es bueno para sus hijos, ¿no? Pero no siempre pueden atinarle, ¿no? Porque al final es una moneda al aire. Em, entonces, esta desnutrición se va a ver reflejada primero en que si no es atendido en el momento en el que el niño lo quiere o no se le provee de las vitaminas que necesita, pues puede decaer en la muerte, ¿no? Puede provocar anemia, puede provocar problemas de desarrollo neuronal, ¿no? Y finalmente, esto podría repercutir también en la velocidad del procesamiento de la información de los niños, ¿no? En un futuro, ya cuando sean más grandecitos. Y en el peor de los casos, pues una muerte, ¿no? Eh, ya hablamos de la obesidad, ¿no? Que también hay una cierta prevalencia entre que si los progenitores son obesos, es muy probable que los niños también sean obesos y desarrollen algunas enfermedades en torno a esta enfermedad. Ujú. Bueno, aquí vemos un cuadro, ¿no? Que abarca hasta el primer año de edad, que es de los alimentos más recomendados para los niños. No sé si yo les conté que tuve un paciente, un niñito, que tenía un problema de lenguaje. Y básicamente era porque pues el niño no se le obligaba, no tenía ningún esfuerzo para comunicarse.
Entonces, él balbuceaba y al final su familia era la que adivinaba, ¿no? Lo que el niño quería. Pero aunado a ello, no nada más era que el niño balbuceara, sino que también había un problema en la alimentación. Al niño nunca se le introducieron alimentos donde tuviera que masticarlos, sino hasta después del primer año. Entonces, esto también trajo un problema de lenguaje en el niño porque el niño ni siquiera podía masticar una manzana, una zanahoria, un pepino, que son como estos alimentos un poquito más crujientes, pero que también son importantes, ¿no? Porque van a fortalecer pues este sistema fonoarticulador, ¿no? De nuestra cabeza, ¿no? Básicamente todo lo que tenga que ver con los dientes, la lengua, el paladar, ¿no? La fuerza de la mandíbula, ¿no? El masticar, el morder, el desgarrar también un alimento. Entonces, si los niños también no están bien, no tienen una alimentación rica, variada, también puede traer problemas al final neurológicos y psicológicos. ¿No? El uso, por ejemplo, de estos chupones o de las mamilas provocan que a veces los dientes no erupcionen, que, que los dientes puedan también crecer chuecos, que haya un problema de respiración, que pueda provocar también ronquidos en los niños, ¿no? Por ejemplo. Y pues en general no tener como tan un desarrollo favorable, ¿no? Entonces en este cuadro vamos a ver que pues lo recomendable es que hasta los 6 meses sea exclusivamente lactancia materna, ¿no? A partir de los 6 meses es cuando se van a empezar a introducir algunos alimentos blandos, ¿no? O incluso ya por ahí del séptimo mes, ya algunas frutas un poquito, sí suaves, ¿no? Que a lo mejor para nosotros serían suaves, pero que para el niño ya representaría pues un reto, ¿no? Como por ejemplo un cubito de sandía, ¿no? Que es muy fácil de deglutir, ¿no? O de triturar. Y obviamente que no ponga en riesgo tampoco la salud del niño y que no pueda atragantarse con ellos, ¿no? Ciertas frutas que ya sean un poquito con más consistencia, pero que sigan siendo suaves. Ajá. El uso obviamente de papillas es bueno, pero tampoco abusar de ellas, ¿no? E incluso ir metiendo también algunos carnes, ¿no? Como el pollo, ¿no? Obviamente en porciones pequeñas, este, pollo, carne, puerco incluso, ¿no? Dependiendo de las costumbres de la familia. Ajá, y así lo vamos a ir viendo. Ya como por ahí del año es cuando el niño iba a empezar a tener una dieta un poco más parecida a la de los adultos, ¿no? Ya puede comer queso, ¿no? Por ejemplo, ya puede comer carne un poquito más dura, huevo, por ejemplo, algunas frutas que son un poco más fuertes, ¿no? O duras, como yo les decía, la zanahoria, la manzana, la pera, por ejemplo, que son de los que son un poquito más duros, ¿no? Entonces, esto también es importante, sobre todo, y tendríamos que revisar también el historial de un niño si es que tiene un problema de lenguaje, ¿no? Este es uno de los indicadores principales para saber cómo fue el desarrollo del niño. Ujú. Bueno, la dentición va a iniciar desde muy tempranas edades, ¿no? Eh, Básicamente iniciaría desde el tercer o cuarto mes, pero no es muy probable que los dientes aún erupcionen, ¿vale? Incluso bebés que nacen ya con algunos dientes. Son casos raros, ¿no? Pero llega a suceder. De forma normal, se supone que los dientes empezarían a erupcionar por ahí de los 6 meses, ¿no? De 6 meses, un poquitito menos puede ser, o un poquitito más, ¿no? Ya como a los 9 meses los bebés deben tener sus primeros dientes, ¿no? Y esto obviamente también va a ir generándose en la medida en la que tenga la necesidad del niño de, obviamente, ir desgarrando algunos alimentos, ¿no? Si todo lo que se da en el niño son puras papillas, entonces su organismo tampoco va a tener ningún reto, ¿no? Y puede que esto ocasione un retraso, obviamente, también en este tipo de desarrollo. Además de que vemos que
pues ya desde muy chiquitos los niños empiezan a llevarse cualquier objeto, ¿no? A la boca. Y esto básicamente es el primer indicador de que los dientes empiezan a querer erupcionar. Ajá, entonces no está mal. Hay algunos papás que no les gusta darles cualquier objeto a sus niños o que se los lleven a la boca, pero a veces también esto tiene sus ventajas. Ujú. Como el prevenir algunas alergias, ¿no? Por ejemplo, también el fortalecer, pues en general, su sistema inmunológico, evitar en un futuro ciertas enfermedades, y no es malo, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado con la higiene en general, en donde se coloque al niño, los objetos, todo lo demás, que estén limpios, pero digo, por una ocasión que un niño levante algo que esté ahí en el suelo, o incluso algunos papás evitan, ¿no? Por ejemplo, que el niño tenga contacto con algunos animales, con la tierra, por ejemplo, o que no esté en el suelo, precisamente porque todos se lo llevan a la boca, ¿no? Entonces, no es malo, obviamente sí cuidar que el espacio esté limpio, pero tampoco es malo que en una ocasión se meta algo sucio a la boca, porque esto, por el contrario, pues va a ayudar a que el niño pues haga o tenga anticuerpos, ¿no? Que obviamente al final lo van a defender de ciertas enfermedades. Bueno, nosotros ya habíamos visto que desde el periodo prenatal ya se desarrollan algunos sentidos, ¿no? Algunas capacidades sensoriales. Y el primero que se desarrolla es el tacto, ¿no? El niño ya tiene también la capacidad de sentir dolor a partir del tercer mes en la vida inútero. Ajá. Entonces, vamos a ver que también hay ciertas preferencias de los niños. Algunos ya tienen alguna preferencia, por ejemplo, en la posición desde el vientre. Sí, por ejemplo, se toca la panza de la mamá, ¿no? Entonces, sí es cierto que sí llegan a sentir algunas cosas. Entonces, no sé si recuerdan que hablábamos del tema del aborto y que algunos niños no sentían. Bueno, debido a que ya tienen un desarrollo neuronal, no pueden no sentir. Claro que sienten, porque las terminaciones nerviosas permiten precisamente la interpretación del dolor. Ujú. O de algunos estímulos que sean agradables al tacto. ¿De acuerdo? Entonces, esta va a ser el primero de los sentidos que se va a desarrollar desde antes de que nazca el niño, pero también se puede estimular una vez nacidos, ¿no? Y muchas veces, y yo creo que ahorita ha tenido como un boom, ¿no? La estimulación temprana, y casi siempre lo asociamos como con el tacto, ¿no? Pero bueno, se supone que la estimulación temprana tiene que ver con la estimulación de todos los sentidos y en general de la locomoción en el niño. No es que los niños que no puedan tener acceso a estimulación temprana crezcan mal, o sea, no pasa así. La única diferencia, lo que realmente sucede es que a los niños que reciben esta estimulación temprana, van a poder desarrollar ciertas habilidades antes que otros niños, ¿no? Antes que el promedio en el que aparecerían de forma natural, ¿vale? No es que tengan capacidades nuevas, no es que a los niños se les haga genios tampoco. Normalmente está recomendado en niños que han tenido problemas del desarrollo, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de retraso en el desarrollo. Ajá. También a los O, prematuros, maestra. o, por ejemplo, ajá, también niños prematuros, ¿no? Pero no hay realmente una diferencia entre un niño sano que reciba y no reciba la estimulación temprana, ¿no? Básicamente es el tiempo en el que van a aparecer algunas capacidades, ¿no? Sin embargo, no es malo. Hay muchas familias que no mandan a sus hijos a estas clases de estimulación temprana y no es que vivan mal, ¿no? O no es que vivan en un periodo que no, o que algo no se les desarrolle, ¿no? Obviamente siempre es importante que se estimule a los niños, ¿no? Y no se necesitan clases para eso, ¿no? A través yo les decía, de todos los sentidos, ¿no? De oler diferentes cosas, ¿no? Acercarles diferentes objetos para que puedan sentir su textura, para que reconozcan el olor, por ejemplo, los colores, ¿no? Qué tan duro está, qué tan suave, y de esta forma ellos también aprendan a manipular estos objetos. Ujú.
Ya habíamos visto que también el gusto y el olfato también se desarrollan desde el periodo prenatal, ¿no? Y lo vemos porque hay investigaciones donde se demuestra que hay una cierta preferencia, ¿no? Desde esta etapa prenatal, ¿no? Aunque el niño no pueda como tal comer alimentos, toda su nutrición que tiene, obviamente todos los nutrientes que recibe, pues es a través del cordón umbilical. Pero aún así, se ha comprobado que pueden sentir el sabor de ciertas cosas los bebés, ¿no? Que aún no nacen. Entonces, eh, es también importante que la madre pues coma adecuadamente en este periodo de lactancia, ¿no? Porque finalmente estos nutrientes pues van a ser transferidos al niño, ¿no? Pues a través de la leche materna. Ujú. Ya habíamos dicho que también a través de la audición los niños iban a empezar a tener estos primeros indicios de aprendizaje, ¿no? Sobre todo en sonidos que les sean familiares y que les sean agradables. Entonces, el niño puede tener cierta preferencia por algún sonido, algún instrumento musical, ¿no? A las voces incluso o algunos ambientes. Ajá. Entonces, esta parte también es muy, muy importante para los niños porque va a ser la parte primaria y esencial para el desarrollo de un lenguaje sano. Ujú. Obviamente que los niños van a ser también más sensibles a las palabras o a todos los fonemas propios de la cultura en la que se desarrolla, ¿no? Por supuesto que si el niño, por ejemplo, los padres tienen un idioma natal y entonces ocurre un proceso, por ejemplo, de migración, puede que los niños se puedan sentir inhibidos, cohibidos, ¿no? Incluso en un ambiente extraño y se pueden retraer cuando no identifican los fonemas parecidos al lenguaje que ya conocían o con el que estaban familiarizados desde el vientre, ¿no? Entonces, esto va a ser fundamental para los niños, ¿vale? Y otra de las cosas, la vista se ha asociado su desarrollo a partir de la lactancia, ¿no? Yo les decía que en el momento de la lactancia ocurre un vínculo no nada más físico con la mamá, sino también emocional. Y se tiene la creencia de que antes el niño pues no necesita ver, ¿no? O hacer uso de su sentido de la vista en el vientre. Una vez que nace, esto le va a ayudar, pues obviamente a reconocer la fuente de alimento y poder a lo mejor discernir entre lo que puede nutrirle y puede no nutrirle. Entonces, se ha asociado en ciertos estudios con que los niños empiecen a hacer uso de la vista a través de la nutrición, ¿no? Ya habiendo nacido. Ujú. Entonces, eh, además de ver a su mamá, también pueden reconocer pues la fuente de alimento que finalmente es el seno, ¿no? De la mamá. Y después asociarlo a esta parte de una mamila, por ejemplo, o después un vaso entrenador, ¿no? Y bueno, después pasamos a nuestro desarrollo motor. Ujú. Vamos a ver que va a ir en progreso. Quizá puede ser muy lento para los papás, ¿no? Sobre todo que disfrutan mucho de sus hijos, lo van a ver como muy, muy rápido, ¿no? Esta transición para el control de la cabeza, para el control de sus extremidades, sobre todo de las manos, ¿no? Que es lo fundamental para que las personas puedan sostener objetos. Eh, Después, obviamente, esta parte de la locomoción, ¿no? De poner en marcha ya diferentes sistemas para que pueda erguirse esta pequeña persona y pueda alcanzar ciertos objetivos. Ujú. De manera normal, el niño ya puede tener
un movimiento voluntario de su cabeza por ahí cerca de los 3 meses. Ujú. Si al niño se le coloca en esta posición, ¿no? Boca abajo, el niño debe tener la capacidad de levantar la cabeza, ¿vale? Hacia atrás, de hacerla hacia atrás. Ajá. Y eso es una parte muy importante también porque le va dando equilibrio y control al niño sobre su propio cuerpo. Ajá. Después de esto, el niño también debe tener la capacidad de girar sobre su propio cuerpo. Es decir, si está boca abajo, el niño tiene que tener la capacidad de girarse boca arriba. Ujú. Porque pues esto también le va a ir dando la posibilidad de ir teniendo control de la proporción en general que tiene su cuerpo. Ujú. Hay un principio que se le llama principio de desarrollo cefalocaudal y próximo distal. El cefalocaudal, pues tiene que ver con que el desarrollo va a iniciar y se va a concentrar de la parte más superior, ¿no? Del cuerpo, que sería la cabeza, céfalo, ¿no? Ya hemos dicho que el céfalo, pues, tiene que ver con el cerebro. Y cefalocaudal con cola, ¿no? Cola tiene que ver con lo último de la columna vertebral, ¿no? Que normalmente nosotros lo conocemos pues como el coxis, ¿no? Que sería la última parte de la columna vertebral. Entonces, y el próximo distal del centro del cuerpo a las extremidades. Entonces, el desarrollo del niño va a seguir este principio. Ujú. Va a empezar a tener control primero de su tórax, después de sus brazos, luego de sus antebrazos, ¿no? Sus bracitos, antebrazos, luego de la mano completa y finalmente de las falanges o lo que conocemos como los dedos. Ajá. De la misma forma que después del tórax va a ser esta parte del fémur, ¿no? De la pierna, después de la rodilla hacia abajo, no me acuerdo cómo se le llama, y finalmente el pie, ¿no? Y por supuesto los piececitos, ¿no? Entonces, ese es el principio cefalocaudal y próximo distal. Ajá. De la cabeza hacia abajo, o bueno, de la parte superior hacia abajo y del centro hacia los extremos. Ujú. Entonces, vamos a ver que el control de las manos también va a llevar su tiempo, ¿no? El niño va a tener la capacidad, obviamente, de asir objetos, ¿no? Medianos, obviamente que no estén tan pesados, pero tampoco tan pequeños, porque pues tampoco va a tener como esta habilidad de ojo-mano para sostenerlos, ¿no? O manipularlos únicamente con los dedos. De los 7 a los 11 meses, más o menos, va a desarrollar este em, vestigio, ¿no? Primero o principal de la escritura, ¿no? Que es la presión en pinza, ¿no? Y que tiene que ver con el uso del pulgar y el índice para también asir algunos objetos, ¿no? Y manipular nada más los dedos sin necesidad de utilizar toda la mano. Ujú. Entonces, ya más o menos por los 15 meses, que son año 3 meses, año 2 meses, año incluso hasta 5 meses, el niño ya va a tener la capacidad de construir, por ejemplo, una torre de cubos, ¿no? A los 3 años, esta presión en pinza va a evolucionar y el niño va a poder sostener un lápiz, por ejemplo, una pluma, un crayón y poder copiar un círculo, va a tener esa capacidad. Ujú. La locomoción inicia aproximadamente a los 3 meses, ¿no? Con esta capacidad que tienen los niños de girar sobre sus propios cuerpos, pero a voluntad. Ajá. A partir de estos 3 meses. Ujú. A los 6 meses ya los niños pueden mantenerse sentados, ¿no? Y con la cabeza, con el control de la cabeza erguida. Por ahí de los 7 a 10 meses más o menos, los mismos niños van a empezar a desplazarse en las superficies, ya sea arrastrándose o empezando a gatear, ¿no? Para alcanzar algún objeto. Por ahí de los 7 meses van a poder ya pararse, pero sosteniéndose con algún mueble, alguna otra persona, ¿no? Que les sirva de apoyo. Por ahí de los 11 meses, un año, el niño deberá tener la capacidad de pararse por sí solo, pero sin ningún tipo de apoyo, ¿no? Y aproximadamente al año, que puede aparecer un poquito antes o un poquito después, el niño ya tendría la capacidad de caminar. Ujú. Solito, suelto, sin la necesidad de una persona.
¿sale? A ver, espérenme tantito, chicos, no me tardo. Listo. Entonces, aunado a esto, también vamos a ver que hay algunas diferencias culturales, ¿vale? Pero esto dependerá obviamente de la necesidad que el niño tenga sobre, por ejemplo, alcanzar algunos objetos o llegar a un objetivo específico, ¿vale? Vemos que hay diferencias culturales, por ejemplo, sobre todo en estas culturas que viven, por ejemplo, en el campo, en aldeas. Estos niños van a tener una posibilidad más rápida de desplazarse por sí solos, ¿vale? Y van a empezar a caminar antes del año. A diferencia, por ejemplo, de culturas occidentales, donde normalmente los padres están más atentos a los cuidados de los niños, ¿no? Que los van a recoger, que los van a cargar o que los van a traer en una cangurera, por ejemplo, para evitar que el niño se pueda hacer daño, ¿no? Con algún objeto que sea riesgoso, ¿no? O que se puedan golpear o algo por el estilo. Entonces, vamos a ir viendo también que esta parte de la locomoción, ¿no? Va a ir variando de acuerdo con la necesidad que tenga cada niño, pero también de la forma en la que el mismo niño se le acostumbre. Ujú. Ahora, una parte muy importante de la locomoción en los niños es justamente el uso del gateo. El gateo pues como este medio de ir explorando el ambiente y de poner en acción el cuerpo para alcanzar ciertos objetos. Ujú. Hay muchas personas que dicen que sus hijos no quisieron gatear, no pudieron, ¿no? También. Pero casi siempre se ha asociado con que los padres no se sienten muy seguros de que el niño esté en el suelo, ¿no? Repito, por alguna situación de que los ponga en riesgo, por algún peligro que ellos lo consideren, o a veces, bueno, sí también sería peligro, esto de considerar que a lo mejor el suelo no es muy seguro porque está sucio, porque a lo mejor está muy rasposo, por el cuidado a lo mejor de las ropas del niño, ¿no? Por evitar que el niño a lo mejor se raspe, ¿no? Sus rodillas o sus manos. Pero yo les decía a sus compañeros que yo escuchaba una conferencia, ¿no? De un neuropsicólogo y él decía que todos los niños, todos los niños, obviamente que no tengan algún impedimento físico, todos los niños tienen la capacidad de gatear, ¿no? Y el gateo visto como esta parte súper importante para tener la sensibilidad, por ejemplo, de ubicarse o de tener un control sobre su espacio. Ajá. Entonces, este hombre igual, si lo quieren escuchar por ahí, se llama Eduardo Calixto. Él decía que todos los niños tienen esta capacidad, ¿no? Pero que muchas de las veces este gateo se encuentra, tiene ciertos impedimentos y que normalmente tiene que ver con las decisiones de los padres. Que porque no quieren que los niños se ensucien, que porque tienen miedo del uso del suelo, que porque a lo mejor el suelo está sucio y no quiero que se me enferme, estas cosas. Ujú. Porque básicamente si un niño se le deja en el suelo, este niño va a empezar a poner en marcha su cuerpo, ajá, para alcanzar algún objeto que a lo mejor llame su atención. Ajá, entonces se va a empezar a arrastrar, después va a empezar a mover de cierta forma coordinada sus manos, sus pies, sus rodillas, ¿no? Por ejemplo. Y entonces va a empezar este impulso de gateo. Ajá. Dentro de los beneficios del gateo, pues es que los niños se vuelven más sensibles, perdón, a una ubicación, ajá, a controlar su espacio, a ir discerniendo entre el tamaño, el movimiento y qué aspecto tienen algunos objetos sin necesidad de tocarlos, ajá.
Ellos podrán calcular ciertas distancias y la profundidad del espacio para hacer uso, por ejemplo, de sus manos, de sus piernas. Ujú. También ellos van a aprender a observar si una situación, desde acá, desde lejos, como observadores, si una situación puede representar un riesgo para un ser y si es seguro aproximarse o mantenerse donde están, ¿no? Entonces, hay un problema social, porque realmente existe, de que los niños ah, han sido metidos en una especie de aparato, ¿no? Llamado andadera, que de alguna forma ha impedido este desarrollo sano de la locomoción en los niños. ¿Y por qué lo ha impedido? Bueno, la misma andadera tiene una estructura que va a evitar que el niño pues pueda ponerse en riesgo, ¿no? Por ejemplo, esta parte, bueno, no se alcanza a ver por mi cuadro, pero esta parte azul, lo que está abajo, es más pequeña, perdón, es más grande que esta parte, ¿no? Donde el niño se sostiene su tórax. Ujú. Entonces, esa parte más grande, cuando choque con otras cosas, pues es para que evite que el niño pueda fracturarse, ¿no? O hacerse alguna lesión por aproximarse rápido a a un objeto. Sin embargo, pues la andadera no debería ser recomendada porque normalmente se mete, ¿no? Pues a los niños a este aparato sin siquiera tener la capacidad, el niño, de que su cuerpo aún sostenga, en este caso sus piernas y sus pies, sostenga el resto de su cuerpo. Entonces, por eso es importante que el desarrollo sea gradual y la locomoción sea gradual. Ajá, que empiece primero en los intentos del niño de arrastrarse, después de eh, sostenerse, por ejemplo, sentado, de hacer uso del gateo o en este caso de sus piernas y ponerlas en acción, ¿no? De forma coordinada y finalmente que el niño vaya viendo qué tanto puede irse sosteniendo. Entonces, cada niño va a crecer a su propio ritmo. Hablamos de un consenso más o menos en que van a ir apareciendo algunas capacidades, pero cada niño no debería ser forzado a pararse, por ejemplo, porque esto no les va a traer nada bueno, ¿no? O sea, esto por el contrario va a hacer que el niño no sepa calcular las distancias, ¿no? Que la inercia de la misma andadera pueda hacer que el niño se estampe, ¿no? En alguna superficie, pueda provocar fracturas, pueda provocar lesiones, cortaduras, ¿no? Raspones. Entonces, en realidad no es para nada buena la andadera, ¿no? Lo mejor que se puede hacer en cuestiones de locomoción es dejar que el niño se esfuerce, ¿no? Por alcanzar objetos que sean llamativos, porque si no se esfuerza, entonces va a ser un niño que va a tener todo siempre a la mano, ¿no? Y que regresamos al tema que yo les decía de, por ejemplo, mi paciente, ¿no? De este niño que tuvo muchas dificultades en esta etapa ya escolar, y que después de eso también era objeto de burlas, ¿no? Entonces esto, por supuesto, no nada más afecta en el desarrollo físico y neurológico, sino también en su desarrollo psicológico. Ujú. Entonces, por eso es bien importante tampoco aislar a los niños de los peligros, sino que en la medida en la que obviamente exista una supervisión de un adulto, permitir que el niño también aprenda a desplazarse y aprenda a llegar a los lugares, obviamente, en donde, para que pueda conocer otras cosas, ¿no? Que pueda conocer la textura, el tamaño de los objetos, su peso, su temperatura, obviamente sin arriesgarlo a algo que pueda poner en riesgo, pues obviamente su vida, ¿no? Entonces, la andadera no es para nada recomendable, así como el chupón, ¿no? Es súper cero recomendable. Ay, chicos, tengo la boca bien seca. Voy a tomar otro poquito de agua. Maestra, Ande. es que bueno, mi sobrina, ella nunca quiso gatear. Ajá, A ella la poníamos boca abajo y le poníamos juguetes, como usted dice, algo para que le llamara la atención y ajá. pudiera agarrarlo. No, nunca lo quiso.
siempre lloraba y no quería. Ya mejor la quitábamos porque no quería gatear y Ujú, nunca gateó. ujú. ¿Por qué sea? ¿A qué se debe eso? A veces también tiene que ver con el temperamento de los niños, ¿no? Yo les decía, todos los niños, todos tienen la capacidad del gateo, salvo obviamente los niños que tengan algún impedimento físico, claro está. Sí se debe motivar a los niños a que lo hagan, pero yo les decía, hay algunas situaciones en las que no se puede hacer mucho, ¿no? Obviamente se tendría que revisar, como por ejemplo con un médico o, por ejemplo, con una persona que se dedique a esta estimulación temprana, ¿no? No es como tal una regla, una obligación, pero sí sería bueno que se motivara, obviamente, a que los niños y los padres estén interesados, pues, en este gateo, ¿no? Eh, puede que tengan algunos problemas, pero puede que no, ¿vale? Porque a lo mejor a veces compensan algunas capacidades con otras. Sí es importante que se motive a los niños a que gaten, pero a veces los niños que no lo logran hacer, se puede compensar con otras cosas. Por ejemplo, que se arrastran o, por ejemplo, que se sostienen ya sentados a edades más tempranas y entonces pueden agarrar otros objetos, ¿no? O bien porque a veces la recompensa viene más rápido. ¿No? Que mamá lo cargue o que el cuidador principal lo cargue y ya no haya como tal un esfuerzo, ¿no? Entonces, mm, básicamente existe la capacidad, pero dependerá siempre de las creencias, de, también del estilo de vida de los padres, ¿no? No es como tal malo, lo más recomendado es de que se deje a los niños gatear, pero repito, tampoco es como que sea un acto satánico que el niño jamás gatee, ¿no? Puede llegar a tener algunos problemas y que el gateo puede prevenirlos, ¿vale? Puede, pero tampoco es regla. Hay niños que también aprenden a caminar muchísimo antes, ¿no? Incluso hubo una generación que utilizó demasiado la andadera y que pues finalmente caminan, ¿no? O sea, tienen esta función. Finalmente lo logran hacer, pero también con algunos impedimentos, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a contar. Mi hermana es así medio torpe, ¿no? Y siempre está atravesándose y siempre tira cosas. O sea, tiene su sentido de espacio, ¿no? Del reconocimiento del espacio, es muy pobre. Entonces, por eso constantemente se tropieza, se pega, ¿no? Tira objetos, derrama cosas, porque es muy pobre ese control, ¿no? ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que sea? Porque usó andadera por mucho tiempo. Entonces, a veces estas cosas, o sea, al final es un niño que va a ser funcional, ¿no? No es que no logre pararse y caminar, claro que lo va a hacer, perdón, pero puede presentar algunos problemas y puede haber niños que no tengan como tal un problema. Ujú. Entonces, pues tampoco te preocupes, o sea, no es como que ya va a tener un problema neurológico o no va a entender ciertas palabras, no, no es algo parecido, pero si tú empiezas a notar que tiene algún tipo de deficiencia en la parte motora, pues puedes revisarlo y ponerlo a hacer algunas actividades, ¿no? Como el sostener algunos objetos, el que te diga qué sensación tienen, qué color tienen, a qué huelen, por ejemplo, ¿no? Y esto obviamente pues estimula todos los sentidos, ¿no? Sobre todo el del tacto. ¿Mm? Gracias, Bueno, maestra. y finalmente, bueno, vemos la parte de salud en los niños. Ujú. Yo les decía que siempre es importante que el niño tenga la supervisión con un médico, ¿no? En este caso, pues con un pediatra. El pediatra, pues es esa persona que va a estar al tanto de su nutrición, va a estar al tanto a lo mejor de su talla y de su peso, de qué cosas a lo mejor le hacen falta y de revisar si en alguno de los aspectos que ya habíamos visto o que ya hemos visto hay alguna alteración y entonces intervenir de forma inmediata para prevenir problemas futuros. Ujú.
esa sería la persona a quien nosotros deberíamos, en quien deberíamos confiar, ¿no? Porque, pues obviamente la ciencia es quien da eh, pues esta oportunidad, obviamente, para conocer de forma natural qué procesos deben estar en ciertas etapas, ¿no? Y si hay una ausencia, entonces intervenir para evitar problemas futuros. Ujú. Entonces, también hay situaciones que lejos de que aún así hayan tenido acceso a pues servicios de salud, también hay otras situaciones que quizá no se pueden prevenir, como algún tipo de lesión o algún tipo de accidente, ¿no? Por ejemplo, y hagan que el niño se encuentre expuesto a estos riesgos, ¿no? E incluso que pueda llegar a la muerte, ¿no? Entonces, vemos que también hay factores como étnicos y de raza que van a ser, no es que esté relacionado como tal con la muerte, ¿no? De un niño, pero que tienen una cierta prevalencia. Por ejemplo, niños africanos, niños indios, niños, por ejemplo, puertorriqueños, ¿no? No existe como tal este síndrome de muerte súbita que se relacione con algún factor, pero se han encontrado ciertas incidencias. No existe un porqué, ¿no? Como tal, pero cuando se revisa puede surgir que fue un problema de respiración o está asociado con algún tipo de malnutrición durante el embarazo o de desarrollo también durante el embarazo, o esta parte de que los niños a veces, algunos padres acomodan o acuestan a los niños boca abajo, ¿no? Para dormir, y esto se ha asociado pues con este síndrome de muerte súbita. Ujú. No se recomienda, ¿no? Que se acueste a los niños boca abajo para dormir, boca abajo únicamente cuando el niño esté en vigilia y pueda mover la cabeza, ¿no? Y por supuesto exista esta supervisión de un adulto. Pero se ha asociado porque existe un fenómeno que comprime, ¿no? Cuando está boca abajo, la superficie que está debajo del niño, pues va a comprimir su tórax, ¿no? Entonces el niño obviamente apenas está empezando a conocer su cuerpo, a hacer uso de él y a controlarlo, y entonces a veces esto obstruye las vías respiratorias y provoca una asfixia. Ajá. Normalmente esta información pues la da el pediatra, ¿no? A los padres, sobre todo que son primerizos y que no saben cómo tener a un niño. Hay otros factores como el peso también del niño, ¿no? Los hábitos de nutrición que tengan, algunos accidentes, por ejemplo, y también el síndrome del bebé sacudido. Este síndrome del bebé sacudido tiene que ver con un movimiento muy brusco que recibe el cerebro. Ujú. Eh, Cuando a los niños se les agita literalmente de adelante hacia atrás, ¿no? Como en forma para consolarlos a veces, erróneamente, o como a veces en forma de juego, se sostiene por los brazos a los niños, o bueno, por el tórax en medio de los brazos, y se agita de adelante hacia atrás. Entonces, esto es malísimo, malicísimo, ¿vale? Porque provoca que el cerebro del niño rebote dentro de su cráneo. Y entonces nosotros ya habíamos hablado de que las primeras etapas del desarrollo son súper importantes para el desarrollo neuronal. Entonces existe una muerte de neuronas masiva si recibe este tipo de movimientos bruscos y entonces puede provocar, en el mejor de los casos, un retraso mental o un retraso en el desarrollo. Este, pasó en la Rosa de Guadalupe. No, no sabía. O también sucede cuando a veces los padres, pues por ignorancia, avientan a los niños hacia arriba, ¿no? Y los cachan, ¿no? Básicamente con las manos. Entonces, al aventarlos hacia arriba y hacia abajo, la cabeza pasa exactamente lo mismo. Incluso puede ocurrir una fractura a nivel de las cervicales y pues una fractura a ese nivel es mortal.
Entonces, es muy importante porque para estas etapas o para esta etapa, los niños son muy, muy sensibles a todos los factores del medio. Entonces, sí puede prevenirse, obviamente, en evitar este tipo de movimientos tan bruscos, porque no va a ser lo mismo de un niño a un adulto que soporte algún tipo de dolor. Incluso eh, cuando las personas, por ejemplo, tienen algún accidente de tránsito, por ejemplo, sobre todo en autos, ¿no? Que chocan, o sea, supongan que van en un auto, ¿no? Y obviamente no lo espero, pero es un ejemplo, ¿no? Este auto choca con algo, aunque sea un movimiento no tan brusco, o sea, no sea un accidente fatal, eh, choca con algo y entonces el impacto del auto con el otro objeto hace que la cabeza, o sea, nuestra cabeza, vaya hacia adelante y hacia atrás. Y este movimiento se le llama por retracción. Entonces, este movimiento es muy brusco, ¿no? Y hace que el cerebro choque dentro del cráneo. Ajá. El cerebro es una de las partes más sensibles de nuestro cuerpo y si esto sucede puede provocar muchos problemas. Ujú. Entonces, pues es importante que también a un niño se le cuide en este sentido, ¿no? La inmunización obviamente también es importante porque pues va a evitar que el niño también genere algún tipo de enfermedad o de infección, ¿no? Hay muchos padres que creen que no es como muy buena idea vacunar a los niños o que a veces muchas vacunas pueden ser perjudiciales para los niños, pero pues no existe como tal una evidencia que diga que esto es malo, ¿no? Por el contrario, evita que se propaguen incluso enfermedades o que se hagan pandemias, ¿no? Como ahorita, y que al final el sistema inmunológico del niño se vea fortalecido y no esté tan vulnerable hacia los eh, microorganismos exteriores. Ujú. Finalmente, existe también una parte bien importante que hay que, obviamente, tratar de evitar y que tiene que ver con el maltrato hacia los niños, ¿vale? El maltrato, pues, visto desde un tipo de abuso, ya sea físico, sexual o emocional, ¿no? Hacia los niños. Y tratar de intervenir, obviamente, en el momento en el que se sospeche de esto, ¿no? Yo les platicaba, incluso recuerdo que cuando fueron las asesorías, me acuerdo que les platiqué de un caso que estaba, no sé si ahorita siga, pero está en Netflix y se llama, me parece que sí se llama, el caso de Gabriel Hernández. Y pues fue básicamente de un caso muy feo, muy, muy, muy feo de abuso infantil en donde un niño recibía pues violencia sistemática, ¿no? Física, emocional, este, a través de sus padres, ¿no? En este caso, solamente su madre era progenitora biológica y el padre era adoptivo. Entonces, bueno, era padrastro. Entonces, pues estas personas quienes deberían ser las más preocupadas por su bienestar, ¿no? Físico, emocional, no lo pudieron proveer de eso y entonces hubo toda una cadena de negligencia en donde finalmente llevó al niño a la muerte, ¿no? Fue un caso muy triste, pero me gusta ejemplificarlo porque realmente existe, ¿no? Y esto fue en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, conocido como una nación que, pues, al parecer vela, ¿no? Por los derechos de los niños y que también tiene sus deficiencias. En México no existe como tal un control legal como en Estados Unidos, por ejemplo, y aquí en México hay una prevalencia mucho más grande de violencia hacia los niños, ¿no? En de que los mandan a trabajar, en que los explotan, por ejemplo, de abuso también de sexuales, ¿no? Hay muchos problemas en torno a esto y es importante que nosotros los revisemos porque también son adultos que crecen traumatizados. Ujú. Yo les decía que también este tipo de maltratos emocionales pueden pasar desde que el niño utiliza el llanto, ¿no? Como un medio para obtener para cubrir alguna de sus necesidades y entonces si un adulto
no se interesa por consolar a este niño, ¿no? A través de cubrir esta necesidad, mucho menos lo va a hacer como en forma afectiva, ¿no? Entonces los niños crecen retraídos, crecen traumatizados, ¿no? Por la vida, porque pareciera que vienen a un mundo donde se viene a sufrir, ¿no? Y básicamente esa no debería ser, pues, la idea del crecimiento de un ser humano. Entonces, sobre todo estos casos de maltrato se llegan a dar en personas que tienen pues poco acceso a la información, ¿no? Personas que viven en condiciones de pobreza, que tienen algún tipo de carencia educativa, ¿no? Que incluso llegan a tener o a estar en problemas de drogadicción, que pueden tener depresión y conductas antisociales. Y también se ha encontrado que personas que maltratan a niños usualmente están expuestos sistemáticamente también a la exposición de estrés, ¿no? Entonces, vemos que sí es un tema muy delicado y sobre todo en esta etapa donde un niño pues es indefenso, ¿no? No hay forma de que un niño pueda defenderse ante los abusos de un adulto. Pero bueno, esto ya también lo vamos a revisar en el desarrollo psicosocial, ¿vale? ¿Hay alguna duda, chicos? No, maestra. Maestra, todo bien. No me... Maestra, Ok. Es un tema muy extenso, y como yo les decía, pero tampoco se trata como de que revisemos todas y cada una de las características, ¿no? O sea, tampoco estamos como estudiando em, para médicos, entonces no es trascendental. Ay, perdón, es que me salen muchas ventanas. Tampoco es trascendental que estudiemos cada uno de los aspectos fisiológicos, ¿vale? Al final, lo que a mí me interesa es que revisemos estas formas en que se puede ir combinando pues el desarrollo y que van a ir eh, afectando también el desarrollo social de un niño, ¿no? Y entender el por qué a veces los niños son como son, ¿no? Y por qué los adultos también son como son. Ujú. Bueno, pues entonces la vamos a dejar hasta aquí. Ujú. Vamos a revisar el día de mañana el desarrollo cognitivo. Ujú. Si no hay ninguna duda, pues ya, hasta aquí terminaría la clase. ¿Hay alguien que no haya pasado lista? ¿Todos pasaron lista? Bueno, pues entonces nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Me guardan un tamalito, por favor. Y descansen. Hasta luego, Nos maestra, que vemos. tenga